Ya, hola chiquillos, chiquillas. Voy a comenzar. Primero que todo, bueno, todos deben ya conocer el Drive, las ayudantías, los PDF los subo acá, ¿ya? Están los enlaces importantes, que son los mismos que están en el WhatsApp, en la descripción. Y acá tengo el resumen, no sé si se habían dado cuenta, pero está el resumen acá, que lo subí hace la semana pasada, no me acuerdo qué día, ya que sale la mayoría de las cosas que estamos viendo. Voy a volver a decir esta parte que está, sí, acá, ya que antes no le había agregado el número de vuelta al primario, el número de vuelta al secundario, ya. Pero el profesor casi siempre hace o sea, no he visto prueba donde haga relación que no es uno es a uno, ya, por lo menos en la primera parte del curso. Eh, Cuando la razón es uno a uno, se ocupan las fórmulas de abajo que derivan de las que están acá, ya. Eso es lo que quería tener en claro, porque en los PDFs de la ayudantía no lo puse así, ya, para que tengan ojo con eso. Y pegan una revisada, está como lo más importante, este tema también, de que el profesor de repente pregunta por la frecuencia fundamental de la función, y como dice acá, está ligada al periodo de la señal, ya, es cosa de pasar el periodo a, a grados, a radianes, acá tiene la opción 1 o 2, y hacer la correspondiente conversión para llegar finalmente a que la frecuencia es, en este caso, en este ejemplo, 200 Hz, ¿ya? Si dan cuenta, arriba estaba grados, o sea, para radianes, y abajo está para grados, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay una pequeña visualización de todas las cosas que hay. Ya, así que es súper útil este PDF. Como dije, está acá, en la entradita del Drive. Bueno, ¿qué otra cosa sobre la ayudantía de ayer que se hizo? Hice un par de cambios. Si no me equivoco, déjeme ver el ejercicio, que ahora rescalé la pantalla para que se viera solamente la parte más útil. En este ejercicio, déjenme ver. Sí, acá hice un cambio. A ver, les digo el tiro. Denme un segundo. No, creo que en este no era. En el 7.6. Ya. Este es uno de los cambios que hice, le agregué el DCL, porque no lo dibujé. ¿Ya? Pero todo lo demás estaba bien. Y vamos a ver si este era el cambio. No. Que hay un cambio que hice porque hice una integral mal, porque me comí unos datos y la límite de la integral lo hice ocupando unos límites nada que ver. Ya, pero era en la otra entonces. Esa no, esta. En esta el problema era, ya, la corriente media estaba bien calculada. La eficaz en el diodo que correspondía al diodo que estaba con el secundario, eh, hice unos cálculos mal. Como dije, había puesto teta 1 a teta 4. Después puse de teta 2 hasta teta 4, algo así había puesto, ¿ya? Y después todo esto está con ese error, ¿ya? Pero finalmente esos son los valores, para que tengan considerado eso, y esto ya lo subí. Los dos ejercicios que dije que hice cambio ya los subí al aula, ¿ya? Voy a ver qué dicen los comentarios. Exacto, la prueba es solamente con los apuntes del profesor, ¿ya? Quisiera preguntar primero, antes de ver qué voy a enseñar ahora, si tienen dudas, ¿ya? Voy a dar unos minutos y me dicen si tienen alguna duda. Ya, coméntame tu duda. Mira, es que estaba haciendo un ejercicio y me preguntaban al final, me estaban
preguntando si era un trafo. Me ¿Ya? preguntaban si la potencia eran igual en el primario y en el secundario. Claro. Y me preguntaban por el factor de potencia en el primario. La cosa es que para evitar hacer tantas integrales, ¿Ya? intenté relacionar la aparente con la potencia media en la carga, que era como lo hacía el profe en sus PPT. ¿Ya? Y la cosa es que vi la pauta y sacaban el factor de potencia en el primario con esa potencia, pero esa potencia es la de la carga. ¿Me sirve igual? Esa era como mi duda. No sé si me Eh, explico. ya. Lo que pasa es que la potencia activa. Claro, Lo que pasa es que, por ejemplo, si esa fuente es la única que está entregando energía, eh, no hay ninguna otra fuente entregando energía, se asume que toda la potencia la está entregando esa fuente, la fuente que está en el secundario, que o sea, en el por primario. ejemplo, por ejemplo era un trafo normal, no de punto medio, Ya, era un, me generaba un puente de diodo y ya, en paralelo había otra fuente ¿cómo se llama? Otra fuente sinusoidal con un diodo. claro. Entonces, Entonces, según yo, no serviría, ¿no? lo que pasa es que depende de varios casos, ¿ya? Pero, a ver cómo dibujo esto, que no me acuerdo. Esto debería ser algo como... mm, voy a dibujar así, porque estoy acostumbrado a hacerlo así. Debería haber sido algo así, ¿no es cierto? ¿Y la carga, qué tipo de carga era? Era RL, pero en paralelo también tenía otra rama con un diodo y una fuente. Ya, pero ¿qué fuente era? Desfasada en -120. Ya, también era senoidal. Sí, Y este me imagino que también entrega energía. O sea, en algún instante este diodo conducía o nunca conducía. sí conducía. Sí conducía. Mm. Entonces tenía más o menos este dibujo. Ya, y el profe ocupaba la potencia de carga. Ujú. Ya. Entonces, por ejemplo, el B carga, el B carga me imagino que era algo así. Y, y la otra fuente. O sea, algo así tuvo que haber sido B carga. Bueno, ¿O no? ahora que me doy cuenta, en realidad no era con 3 diodos, perdón. Entonces me generaba una media onda. El, no era con 4 diodos, era con 3. Era parecido al que explicaste ayer. Ya, pero no era el mismo de ayer. No era el mismo. Entonces Ya me no era el mismo. generaba 2 pic y en cero, Entonces que tenía era ahí cuando conducían los 2 diodos. la otra, la otra fuente hacía esto, Sí, no. O sea, está la primera curva, luego vienen los 120 grados de fasado y luego vienen los dos pero diodos tenía, que conducen. tenía ahí como Eso, algo parece, como algo sí, así. sí. Y ahí llegaba a cero. ¿Esa es la señal? ¿O es más grande, más chica, alguna cosa? Así, pero sin la última curva. De la segunda No, curva se va hacia cero. ¿esa? Sí, y luego se repite. Y hacía esto. Algo así, claro. Ya. La mayor era, me imagino que era esta. Se lo iba en el BA, esto lo iba en el BB. Entonces digamos que Igual este es en BA. cero está como casi 90 grados. No se repite al tiro la curva, pero es más o menos así. En cero, Sí, no está pasa a como ser, 90. no parte en No se cero. O repite sea, no se esta parte repite en al tiro cero, la ¿no? curva. Sí,
O sea, no, en 30. Ya, pero da lo mismo el desfase, pero Sí, llega a cero esta. sí, sí, sí. Y esta también, pues. ¿Cuál? Esta también Sí, debería partir en cero. pero no se repite al tiro, a eso me refiero. Está en cero Ahí, 90 grados y luego se repite la, las curvas. ya, pero déjame ver, ¿sabes qué? Dime cuál es. Voy a usar un poquito mejor. Te mandé la foto al WhatsApp en todo caso. Ah, ya, más fácil. Eh, ¿Me la enviaste cuándo? ¿O me la enviaron? Ya, ahora sí. Ya, lo que pasa en este dibujo, por eso me llama la atención, porque me estabas mencionando la potencia, y y en este circuito que había dibujado, la potencia no es, no veo ningún tipo de simetría como para que sea 50-50, alguna cosa así, la potencia de la carga. ¿Ya? El profesor preguntaba la potencia aparente total del primario y del secundario de transformación en función de ILM. ¿Son iguales? ¿Cuál es el factor de potencia en el primario del transformador? ¿Ya? Eh, lo bueno de esto es que nos preguntan en términos de ILMED, ¿ya? O sea que no es necesario sacar la corriente media, ¿ya? Entonces la corriente en la carga, la corriente en la carga. Una de las cosas, esto me lo piden con L infinito, así que L infinito produce corriente constante en la carga, ¿ya? Corriente constante en la carga. Que el profe, cuando hay corriente constante, siempre como pone lo reemplaza toda la carga por una fuente de corriente. ¿Con qué valor? Con el valor porque, de la resistencia, ¿ya? De la corriente de medida de la resistencia, ¿cachai? Pero esto es un RE. Esto se convierte en un RE, se borra esto, se borra lo otro, y queda IO va, no, para que se vea bien, y el valor IO carga, sí, IO carga, ¿ya? Entonces, no tengo que calcular IO carga, ¿ya? Entonces me preguntan sobre el tema de la corriente acá. ¿Cómo es la corriente acá? Es fácil, ¿ya? Lo que tienes que tener en consideración de que la carga va a estar, o sea, cuando este diodo funciona, es porque hay corriente por acá. Si ese diodo no funciona, no hay corriente. O sea, me interesa saber ¿cómo se llama? El ciclo de trabajo de ese diodo. ¿Ya? Si sé el ciclo de trabajo de este diodo, la corriente media del diodo 2, en el fondo, es IO carga por delta, o sea, por teta encendido, dividido teta apagado. No, teta, bueno, encendido más teta apagado, que es como el periodo, por decirlo. ¿Ya? Esa es como la corriente media de que pasa por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De hecho, sería mejor dibujar las señales. Y como habías dicho, para no estar dibujando la señal y haciendo todos los cálculos, vamos a ir cachando cómo queda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el voltaje en la carga, habíamos dicho que iba a quedar así, ¿ya? Y esto se repite. Entonces, ¿qué lo tenemos acá? Tenemos un teta 1, tenemos un teta 2, tenemos un teta 3, teta 4, etcétera. ¿Ya? Lo que a mí me interesa es poner los tetas entre medio del periodo. Sabemos que de 2 funciona cuando se ve reflejado la suma de estas dos fuentes, ¿ya? La suma de esas dos fuentes, déjenme ver, debería ser más o menos 120 grados.
Claro, esa es 30. Ya, la cosa es que esto lo voy a llamar más o menos B secundario. También es igual al B primario. O sea, le puse secundario. B primario, B secundario. Como es 1 a 1, son iguales. No hay componente continua. La suma de dos senoidales pura es una senoidal pura. Así que lo que me interesa acá, vamos a decir que este tramo corresponde a BS. ¿Ya? Y el otro tramo es la otra fuente, la B que está en menos 120 grados. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos señales. La potencia aparente total primario y secundario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que entre teta 2 y teta 3 está funcionando el diodo 2. Diodo 2, sí. Así que el diodo 2 va a tener como el mismo voltaje, o sea, corriente de la carga. ¿Y cuánto vale la corriente de la carga? Y cero carga. ¿Ya? Entonces eso es lo que el profe está haciendo. En el fondo, teta 2, o sea, teta 4, teta 5, teta 6, para que se vea mejor. Teta 5, teta 6. ¿Ya? Entonces el periodo de estas señales de aquí hasta acá. T. Entonces, la potencia aparente total del primario. ¿Ya? El primario, lo voy a dibujar acá, pues es una senoidal. ¿Ya? Que va a partir, debería ser esto. Aquí llega para acá, llega para acá. Lo voy a dibujar así nomás, ¿ya? Parece un triángulo, pero es una senoidal. No, lo voy a dejar bonito. La cuestión debería ser más o menos así. Ahí, acá, acá. Algo así debería ser esta señal. ¿Ya? Pero si te das cuenta, por ejemplo, si quisiera sacar la potencia activa del secundario, es igual a la senoidal del secundario. O sea, sería 1 partido t de la integral de b secundario en teta por i medios por i medio, ¿ya? En de teta, ¿ya? Si alguien está con cámara, la desactivo, si no va a salir en el video, ¿ya? Entonces PS es igual a IO, para afuera, partido t, la integral de eso, de BS. Entonces va a quedar BS pi por coseno de la evaluación de los puntos. Teta 2, teta 3. Teta 3 menos el coseno de teta 2. No, lo dije al revés. Teta 2. ¿Ya? Hasta ahí se entiende. ¿Ya? Y ahí pueden desarrollar esta integral y van a llegar a un resultado. Y si dan cuenta, esa integral que representa la potencia está en términos de I0. Pero, también como dije antes, yo puedo hacer esto. O sea, yo puedo hacer esto también. Que la corriente del secundario es igual a IO, ¿ya? Multiplicado por teta, ¿cómo lo puedo llamar? Delta, teta on, dividido delta t. Y eso lo puede ser como I0 multiplicado por la diferencia, o sea, el tiempo encendido, que es teta 3 menos teta 2, teta 3 menos teta 2, dividido el tiempo del periodo. El periodo es 360 grados, 2pi. ¿Ya? Entonces ahí ya sé cuánto va a quedar, por ejemplo, la corriente media en el secundario. Si tengo la corriente media del secundario,
Déjenme ver un poco la potencia corriente total primario y secundario del transformador en función de ILM. Sí. ¿Cuál es el factor de potencia? Ya. Déjeme ver porque debe haber muchas formas de responder esto. Ya, una de las cosas es que estamos trabajando con el transformador. Estoy grabando, no sé qué. Usa la potencia, está bien. El trafo es 1:1. ¿Ya? Lo otro que me doy cuenta, que lo voy a analizar así mejor, que esto es un rectificador de media onda. ¿Ya? El trafo 1 es 1:1, es un media onda. ¿Ya? Media onda. 1:1 y media onda. Entonces tengo en la corriente media que pasa por acá, pero en el tramo que conduce es constante, así que no puedo aplicar corriente media por voltaje medio. Ya, eso es importante. Sabemos que, de hecho voy a ir anotando las fórmulas de a poco, voltaje el secundario es igual a voltaje el primario. Ya, eso ya lo tenemos claro. Corriente del primario es igual a la corriente del secundario menos el valor medio de la corriente en el secundario. ¿Ya? La pregunta nos preguntan sobre ILMED del primario y del secundario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a analizar primero, a ver, el primario. El primario. Entonces nos preguntan la S. ¿Ya? Entonces, no sé, S el primario es igual a B efectivo del primario por I efectivo del secundario, o sea, del primario. ¿Ya? El efectivo del primario es B pic primario dividido, o sea, multiplicado raíz de 2. ¿Ya? Porque es senoidal pura. La corriente efectiva del primario es IS menos I2S. ¿Ya? Me gustaría saber si esta distancia es la misma de esta distancia. Eso me gustaría saber. A ver, como no estoy desarrollando el ejercicio, que debería haber opuesto desarrollar mejor. Pero creo que es que esto no es mayor desarrollo. De hecho, cuando el profe hace este tipo de cosas, es para que no hagan con mayor desarrollo esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esto ya lo saqué, y ahí ese es esto. ¿Ya? Ya. Vamos a seguir un poquito acá. La corriente eficaz del primario, es igual a 1 partido t de la integral. Me faltó la raíz, lo voy a poner ahí. 1 partido t de la integral de IP en el tiempo, en d teta, ¿ya? 1 partido 2 durante el tiempo que esté encendido, ¿ya? Durante el tiempo que esté encendido. Teta 1, teta 2. Yo voy a poner alfa y beta para no estar confundiendo con los otros teta, ¿ya?
la corriente efectiva del secundario, que mejor voy a partir por ahí. Es 1 partido T, lo mismo. Alfa, beta, de IS de teta, en de teta. Y todo eso, esto va al cuadrado, esto va al cuadrado, 1/2. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que IS, en los términos que yo voy a evaluar, IS al cuadrado es una constante. ¿Ya? Y efectivo del secundario es igual a I0 carga dividido T. ¿Ya? Al cuadrado. Del integral de la diferencia entre el alfa y el beta. Dividido en 2. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta integral va a dar la diferencia entre alfa y beta, que eso es el delta teta on, que le había puesto en un principio. Es como el periodo donde está encendido la función, ¿ya? Esto. De hecho, es la resta de estos dos. Entonces, en ese tramo, ¿cuánto vale? Vale I0 carga. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner un delta teta on. Ya, como no estoy seguro de cuáles son los valores, voy a dejar simplemente como delta teta on. Entonces, I efectivo de ese es igual a, no sé, I0 carga al cuadrado dividido 2pi, ya, como está elevado al cuadrado. Ya no, voy a dejar como, no lo voy a dejar así mismo como está arriba, ya, a la raíz de I0 carga al cuadrado dividido t por delta teta on. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Tengo eso, tengo la corriente efectiva del secundario, y también sé esto. Ya, ahí. Ahora sí que está silenciado. Vuelvo a decir, habíamos llegado a este punto, pero yo también sé que la corriente del primario es la del secundario menos la corriente media del secundario. ¿Ya? Entonces lo voy a pasar a sus valores efectivos, que es elevar al cuadrado cada término. ¿Ya? Menos I efectivo de un valor medio, porque I, dense cuenta que I0 es una constante. Así que en vez de poner I efectivo medio, voy a poner simplemente I efectivo, o sea, I medio, porque I medio es lo mismo que I efectivo cuando es una constante. Ojo con eso. Y eso es lo que me queda. ¿Ya? Entonces, de hecho, la I del primario efectivo es igual a la raíz de el secundario, que es el que está acá, efectivo, que sería I0 carga al cuadrado dividido en T de delta teta encendido menos I0 carga al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto yo lo puedo decir como I0 carga, lo saco fuera de la raíz, raíz de delta teta on partido T menos I0 carga, o sea, no, menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hice? Tengo a la corriente del primario efectiva en términos de I0 carga. De hecho, lo voy a hacer el mismo trabajo que hice abajo. I0 carga por la raíz de delta teta 1 dividido T. ¿Ya? Entonces, eso son esto era lo que quería que llegara el profe. A tener un I0 carga en términos de algo. ¿Ya? Como corriente efectiva del secundario. Y acá tengo la corriente efectiva del primario, ¿ya? Que también es I0 carga en términos de algo, ¿ya? Entonces, el S, entonces el S del primario es igual a B efectivo del primario
por I efectivo del secundario, ¿ya? Y el S del secundario es B efectivo del secundario por I efectivo del secundario. Y como había dicho delante, BP es igual a BS, ¿ya? En- Igual al valor de la fuente, ¿ya? Que al final va a ser BS peak, cualquiera de los dos da lo mismo. El B efectivo P igual a B efectivo S igual a al B peak de S o de P, o sea, multiplicado por raíz de 3, o sea, raíz de 2, ¿ya? Entonces, si yo ya saqué este y ese ya lo tengo sacado, entonces reemplazo y tengo la potencia aparente, ¿ya? En términos de I cero carga. ¿Cachai? Entonces no tuve que haber hecho la integral de I cero carga porque no era necesario. O sea, sí, no tuve que haber ni graficado la corriente, solamente me servía con graficar el voltaje para encontrar cuánto vale delta teta 1 y a eso lo divido por el periodo. Y eso era la facilidad de hacerlo así, ¿ya? Por eso el profe le gusta que hagan todo, como siempre lo digo, algebraicamente, que no ocupen el valor, no van a poner a cada rato 311, no van a poner, no sé, si la corriente le da 10,0345, no van a poner ese número a cada rato. Entonces la idea es que siempre ocupen los nombres de las variables. Y cuando no pueden hacer ningún cálculo más, eh, reemplazan. Ya, vuelvo a la pregunta porque ya no me acuerdo ni lo que preguntar. Ya, la corriente aparente total del primario lo tengo. La del secundario también la tengo. A este otro, ¿o no? Ah, no, el otro, este es otro. El otro me lo mandaron por WhatsApp, así que lo debería tener acá. Creo que pegaste la foto arriba. Ah, verdad. Vale, vale. Acá. Sí. Nos preguntaba la potencia aparente total del primario. Listo. La del secundario del transformador en función, y las ambas en función de I y L medio. También. ¿Son iguales? No. ¿Cuál es el factor de potencia del primario del transformador? Y eso es lo último que faltaría responder. El factor de potencia del transformador. Entonces, el factor de potencia es igual a P dividido en S, ¿ya? Potencia activa dividido la aparente, ¿ya? Entonces, a ver, para la potencia estoy obligado a calcular la potencia. El S... Ah, pero esta parte no me decía en términos de IS, ¿o sí? No, tengo que hacerlo. Es que ahí era mi duda, me daba lata calcular la potencia activa con integral, entonces la S yo la había dejado en función de P, de la potencia en la carga. Ujú. Entonces, esa era mi duda, si estaría bien eso, si saco el factor de potencia con eso, o estaría mal, Si sacas el factor de potencia con eso, no, porque ahí la porque primera al final parte era en esa, función de IL. claro, porque al final esa potencia es de la carga, no es no tiene nada que ver con el primario, ¿cierto? Tenés que calcular la potencia media de la carga, o sea, mejor dicho, miento. Tienes que sacar el voltaje medio de la carga para saber cuánto vale el I medio en la carga. Y, y ¿qué más? Necesitas eh, hacer la potencia de la S, o sea, sí, de la S del primario, mejor dicho. Y si quieres hacer la potencia del primario, tenéis que graficar la función de corriente en el primario. ¿Ya? O sea que, por ejemplo, quiero sacar P, entonces en el primario yo tengo lo siguiente, te voy a tener una sinusoidal pura, ¿ya? No sé cómo va a quedar la fase, pero la dibujo más o menos, y va a quedar la corriente, ¿ya? La corriente va a quedar algo así. Recuérdense que le resté su valor medio, ¿ya? O sea que esta área con esta área le hice iguales, porque en el secundario la corriente era algo así, ¿ya?
Entonces este dibujito me va a quedar más hacia la derecha. Algo así. ¿Ya? Pero por ejemplo, la potencia de esto es no es difícil de sacar porque lo bueno que cuando estamos trabajando con corriente constante es que hacer una integral de una constante es súper fácil, ¿ya? Entonces esto dijimos que era B primario en el tiempo. Tenemos que lo naranjo es I cero carga. No, espera, lo voy a anotar como I cero carga. No, le voy a poner simplemente I primario peak y primario menor, ¿ya? Eso es lo que tenemos, o sea que tenemos que hacer la integral de 1 partido t, pues la potencia en el primario de P o t, o sea, BP en el teta, por, no sé, y pi en d teta, ¿ya? Y esto sumado, la B, BP también de teta por IP mínimo en d teta, ¿ya? Como estas dos integrales dan lo mismo, entonces voy a hacer que eso va a ser 1 partido t de 2 veces. De hecho, el 2 lo voy a escribir al tiro afuera de la integral. 2 partido t, la integral de cualquiera de las dos. Ya, de hecho, el IP pic lo puedo sacar para afuera de la integral también. Así que solamente me queda en términos de PP de teta, en de teta. ¿Ya? Y no sé, pues, igual a 2 IP partido t pic por BP pic, la integral de seno de lo que me haya dado. No sé cuál es la fase de esa parte. Así que lo puedo escribir como más, menos, teta. Ah, le voy a poner esto. Chao. En de teta. ¿Se dan cuenta que eso era la integral? Ahí ya tengo la potencia del primario, la potencia activa del primario. La del secundario, lo único que necesito es calcular la corriente del... o sea, siempre me enredo. Acá tengo el factor de potencia de, lo voy a anotar al tiro, del secundario, que es la potencia del secundario y el S del secundario. ¿Ya? Entonces tengo que sacar la potencia, de hecho, de nuevo lo hice mal. Estoy sacando en el primario, factor del profesor primario. Entonces tengo que sacar la aparente del secundario, reemplazarla para sacar la del en el primario. Entonces saco la S del secundario, con la S del secundario puedo sacar la S del primario, ya ocupando la fórmula que están acá, y me refería más que todo a la corriente. Oh, es que estoy medio tonto hoy día. Recapitulo, para que se vuelva a entender, porque lo dije súper mal. ¿Ya? Tenemos la potencia activa del primario, ¿ya? Que va a seguir esta función. Solamente reemplazar la integral en su correspondiente tramo. Y si esta señal, acá asumí en todo caso que eran Ronnie, 50-50, y debería ser 50-50. ¿Ya? Dime. el integral de la que planteaste, la segunda integral debería ser negativa. El Mm, BP con el IP mínimo. ¿Qué crees? Mira la señal. Si te das cuenta, y esto es interesante esta pregunta porque todos caen ahí, piensan que va a dar negativo y no. Si te dan cuenta, acá IP es positiva, No, no, BP no, es, pero es ese BP positivo. no.
Entonces P va a SVP no dar, te debería dar menos BP. ¿cuánto es menos por menos? Ah, dale, dale, dale. ¿Cachai? 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 Si esto es 50-50, o sea, desde teta 1 a teta 2 es la misma distancia de teta 2 a teta 3, como no lo hice a escala, no estoy seguro cómo es, yo puedo asumir que estas dos integrales van a dar el mismo área, ¿ya? Positiva ambas porque se multiplican, ¿ya? Si es positivo, 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 negativo, negativo, negativo. En el caso de que el periodo de acá, entre teta 1 y teta 2, es diferente al de teta 2 hasta teta 3, tendría que hacer las dos integrales, ¿ya? Y como había dicho, yo me había equivocado porque había dicho ya, la aparente del secundario, con esa voy a sacar la aparente del primario. No, es acá, con la corriente. Cuando saque la corriente efectiva del secundario, después lo meto a la fórmula y, y puedo calcular la corriente efectiva del primario y reemplazar acá para saber cuál es cuál, ¿ya? Y en el fondo es solamente reemplazar los valores, ¿ya? Se reemplazan ese valor, también me di cuenta ahora, es solamente reemplazar y carga, ¿ya? Calculo y carga y la reemplazo acá. El delta tetaón, vean a cuál me refiero, quién es delta tetaón según lo que yo me planteé acá. El delta tetaón es el tiempo encendido, que es un delta, es teta 3 menos teta 2, ya se ocupan en grado, recuerden multiplicar por pi dividido 180, pero eso más que todo. ¿Ya? Como que me di muchas vueltas porque me atonté un poco, pero ese era el resultado. ¿Ya? Tenía que haber sido como más riguroso, haber planteado primeramente las ecuaciones y solo sale este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguien tiene más una pregunta? Voy a pausar por mientras. Ya, me imagino que no, si no, igual me la pueden ir preguntando en el camino. ¿Ya? Ya, si se dan cuenta, al principio empecé a analizar el circuito, me enredé un poco, empecé a explicar otras cosas y después me empecé ordenando una vez que iba planteando las ecuaciones, ¿ya? Recuérdense, en un transformador o sea, el transformador normal de un primario o un secundario, se le tiene que quitar siempre la componente continua, ¿ya? Si ustedes ven, de repente buscan en internet cuál es la fórmula de un transformador, no va a salir nunca que hay que restarle la componente continua. ¿Por qué? Porque usualmente se ocupa para valores medio igual a cero. ¿Ya? Si se dan cuenta, antes de llegar a potencia, ustedes ocupaban senoidales puras, centradas en cero, cuando trabajan con transformadores. Pero ahora puede haber un transformador, por ejemplo, de izquierda a derecha, el voltaje del secundario se refleja en el primario sin su componente continua. Ya, bacán. Ahora, como siempre lo ejercicio el profesor, hace que BS sea, o sea, BP sea senoidal pura, así que en BS se va a reflejar la senoidal pura también. ¿Ya? El problema es cuando estamos de derecha a izquierda, donde tenemos dos opciones, que la corriente media en el primario nos dé centrada en cero, o en este caso, que nos da centrada en cero, ¿ya? O sea, que tiene componente continua. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene componente continuo o no? Porque tiene valor medio. Todo, ¿ya? Si hubiese estado, por ejemplo, esta misma función, hubiese quedado, no sé, pues, hubiese sido un rectificador de onda completa y hubiese quedado así, yo me doy cuenta que esta señal no tiene valor medio, ¿ya? Esta área con esta área son iguales. Entonces, su componente continua, que es exactamente lo mismo que el valor medio, eso, eso, ¿ya? Pero como dije, la figura sí tiene valor medio, porque es así, ¿ya? Y por eso se le resta la componente continua. Y ese es como el cuidado que hay que tener, ¿ya? Y como dije también en el otro video, recuérdense que pueden pasar valores en el tiempo a efectivo, elevando todo al cuadrado, chau, chau. Elevando todo al cuadrado, ¿ya? Entonces esto es importante. Ya puedo cambiar a valores efectivos o también puedo cambiar a valores medios y si quiero cambiar a valores medios es OP y OP y de nuevo me da por cambiar las S por P. Y S y o S
menos I o S. ¿Ya? Ahí no tiene mucho sentido, porque... pero eso, ¿ya? Más que todo esto se da IOS, igual es raro, pero porque me quedo iOS de menos iOS en este caso. Ah, claro, va a dar cero. Sí, está bien. Porque en el primario no se refleja componente continuo, así que también puedo pasar. Por eso me parecía algo raro. Y va a quedar iOS menos iOS. Ya, está bien. Eso es como lo importante, ¿ya? Empezar, por ejemplo, tengo una duda de hacer un ejercicio, empiezo a plantear las ecuaciones y ahí puedo llegar a resolverla, ¿ya? ¿Qué más iba a ver? Creo que está acá. Ya, iba a decir un poquito de esto para que no se enredaran cuando vieran algo que no he visto o no hayan visto nunca. El tema de, como siempre hemos dicho, cuando la corriente es variable o constante, depende si tomo o no tomo el voltaje de la carga. O sea, el voltaje que esté dentro de la carga. ¿Ya? Siempre va a ser continuo, ¿ya? Pero yo los nombro siempre como BQ carga, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo siempre tengo la referencia, todos los BQ son referencia con más arriba menos abajo. Entonces yo digo BQ carga, ¿ya? Y de repente yo digo, ya, si tengo una fuente en la carga, yo digo que esa fuente es BQ carga, ¿ya? Y me preguntan, ya, ¿y si el dibujo iba con el más hacia abajo? ¿Cómo queda BQ carga? Tal cual, queda igual que antes. Siempre las referencias que yo escribo es BQ con el más hacia arriba, carga. La diferencia es que cuando haga LKB acá, me va a quedar de una forma, y cuando haga LKB acá, me va a quedar de otra forma, ¿ya? O sea que acá, por ejemplo, voy a decir que este era IE1 y a este lo voy a nombrar E2. Entonces de aquí voy a sacar que BQ carga es igual a menos E1, ¿ya? Y eso es lo que tengo que dibujar, ¿ya? Y en el caso de que hubiese estado polarizada al otro lado, mi BQ carga es igual a E2. Y eso es lo que tengo que dibujar, ¿ya? Para que no se confunda con esto, ¿ya? Como siempre he dicho, lo primero que tengo que ver es si la carga es constante o variable. En este caso es variable, lo que implica que tengo que comparar la fuente de voltaje que tenga la carga, ¿ya? Una carga R tiene una fuente de voltaje de E igual a 0 volt, ¿ya? Y eso es lo que tengo acá. Tengo que comparar ese 0 volt con todos los voltajes de la parte rectificadora. La carga RE, ya, preguntar de nuevo. ¿Hay corriente constante? No, hay corriente variable. Entonces tengo que comparar la E con todos los voltajes de la parte rectificadora, todo. ¿Ya? Entonces, cuando es corriente variable, por lo que me estoy dando cuenta, tengo que comparar todos los voltajes. Y cuando es constante, que lo vamos a ver ahora, solamente los voltajes de la parte rectificadora. ¿Ya? Aquí tengo y la carga I, ya, eso creo que nunca he hecho un ejercicio con carga I, pero sigue exactamente lo mismo. La carga RI sigue exactamente lo mismo. Ya, se dan cuenta, corriente constante, solamente pesco el máximo de todos los voltajes de la parte rectificadora. Carga IE también es lo mismo. Corriente constante, no me interesa el valor de esa E para dibujar. Acuérdense, para dibujar, porque si yo quiero, me preguntan por algún voltaje, tengo que hacer LKC. O sea, LKB, mejor dicho, ¿ya? Y ahí sí ocupo esa fuente E. No es que desaparezca, sino no la dibujo cuando dibuje de carga. Y para mí, la referencia de carga es hacer el dibujo. Si yo hago LKC, lo que estoy haciendo acá es estoy haciendo un LKC con el dibujo de B carga, ¿ya? Con el dibujo de B carga. Carga RIE, lo mismo. Corriente constante, solamente comparo los voltajes de la parte rectificadora, ¿ya? Carga RL, ya con el infinito, obviamente, también es lo mismo. Solamente comparo con los voltajes de la parte rectificadora, ¿ya? Que eso es sinónimo de corriente constante. Dibujar todos los voltajes de la parte rectificadora y compararlo. Y como dije, en corriente variable, significa solamente los voltajes de la parte, eh, o sea, todos los voltajes, cuando es corriente variable, todos los voltajes de todas las ramas, sea rectificadora y no.
y corriente constante solamente lo de la parte rectificadora. ¿Ya? Esto es una carga RIE y corriente constante, solamente comparo los máximos de los voltajes de la parte rectificadora. ¿Ya? Dije esto para que se dieran cuenta, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Simplemente hacerle caso a lo que siempre he dicho. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué carga nunca van a ver? Porque no tiene gran sentido. Nunca van a ver una carga E, porque directamente esto es esto. E. Ya no tiene mucho sentido hacer eso. ¿Ya? ¿Qué otra carga no van a ver? Una carga L. ¿Ya? Necesito tener un elemento para poder calcular una corriente, así que la carga L siempre va a ir acompañada de una R. ¿Ya? No confunda con sistema interconectado por si acaso. ¿Ya? Siempre una L va a ir con una R. ¿Qué otra carga no van a ver? Nunca van a ver una bobina infinita con en serie a una fuente corriente, porque tendríamos dos fuentes corrientes, ¿ya? No tiene sentido. Y eso. No sé si alguien más tiene alguna duda, o a ver, algo se me va a ocurrir hacer ahora.